Brecha cambiaria negativa en Argentina. ¿Es el levantamiento del cepo algo inminente? Veámoslo. En los dos últimos vídeos hemos reflexionado sobre cuál es el significado de que la brecha cambiaria en Argentina se haya vuelto, al menos durante algunos momentos, negativa, y también sobre cuáles podrían ser las causas últimas que han provocado este fenómeno. Pues bien, en el vídeo de hoy, el último que dedicaremos a este asunto, reflexionaremos sobre cuáles podrían ser sus implicaciones institucionales de futuro, o expresado de otra manera, el hecho de que la brecha cambiaria en Argentina haya desaparecido o incluso se haya ubicado en territorio negativo, ¿significa que la salida del cepo cambiario del país es algo inminente? De entrada, dejemos claro que si las autoridades monetarias estuvieran convencidas de que la desaparición de la brecha cambiaria, no digamos ya una brecha cambiaria negativa, fuera un fenómeno permanente que ha llegado para quedarse en la economía argentina, entonces sí, la desaparición de la brecha cambiaria o una brecha cambiaria negativa debería implicar la salida inmediata del cepo cambiario y de otros tipos de controles de capitales que pesan sobre la economía argentina. Por ejemplo, la obligación de los exportadores de liquidar sus dólares al tipo de cambio oficial. Y es que tanto el cepo cambiario como esta obligación de los exportadores de liquidar sus dólares al tipo de cambio oficial, en realidad al tipo de cambio del dólar blend, pero las diferencias aquí no son relevantes, estos controles de capitales solo tienen sentido cuando el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, el precio que establece para los dólares el Banco Central, está por debajo del tipo de cambio de mercado, de lo que valen realmente los dólares en el mercado. Por ejemplo, si el Banco Central de la República Argentina vende dólares a 500 pesos y en el mercado los dólares cuestan 1.500 pesos, pues entonces obviamente has de limitar la cantidad de dólares que pueden comprar los argentinos a través del Banco Central porque estás subsidiando la compra de dólares. Estás vendiendo los dólares mucho más barato de lo que realmente valen. De la misma manera, la obligación de los exportadores de liquidar sus dólares al tipo de cambio oficial tiene sentido desde la óptica parasitaria del Estado porque le otorga al Banco Central el privilegio de poder comprar los dólares que tienen los exportadores a un precio artificialmente bajo. Por ejemplo, los 500 pesos que mencionábamos antes, cuando en realidad esos dólares, en el ejemplo hipotético que estamos poniendo, en el mercado tienen un valor de 1.500 pesos. Por tanto, el Banco Central se apropia, con esta obligación sobre los exportadores, de 1.000 pesos por dólar. Pero claro, si la brecha cambiaria es negativa, este tipo de controles de capitales no tienen ningún sentido. Si en el mercado un dólar cuesta 1.000 pesos y el Banco Central vende un dólar a cambio de 1.500 pesos, pues entonces ningún ciudadano argentino querrá comprar dólares a través del Banco Central. Comprará dólares a través del mercado, ya sea el dólar blue o ya sean los dólares financieros. Y a su vez, y como ya explicamos en el primer vídeo, si el Banco Central obliga a los exportadores a liquidar sus dólares al tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio mucho más alto que el de mercado, entonces el Banco Central estaría comprando artificialmente caros los dólares que obliga a los exportadores a que le vendan. Por tanto, no saldría ganando de ninguna manera. Por tanto, repito, si las autoridades monetarias estuvieran convencidas de que la brecha cambiaria no va a volver a subir, que la brecha cambiaria ya ha desaparecido de manera permanente o incluso se ha vuelto negativa de manera permanente, entonces mañana mismo deberían levantar el cepo cambiario y otro tipo de controles de capitales. Si ello sucediera, dejaría de haber distintos tipos de cambio entre el peso y el dólar. Todos los distintos tipos de cambio, el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio del dólar blue, el tipo de cambio del dólar financiero MEP, el tipo de cambio del dólar financiero contado con liquidación, todos ellos se unificarían en un único tipo de cambio. Pero es que si estamos diciendo que la brecha es cero, en realidad ya están unificados. Ahora bien, en el vídeo anterior ya explicamos que una de las principales causas por las cuales el peso se había apreciado frente al dólar, al tipo de cambio de mercado, al tipo de cambio del dólar blue o del dólar financiero, era lo que dentro de Argentina se conoce como carry trade. ¿En qué consiste el carry trade? Pues en comprar pesos vendiendo dólares para invertir los pesos que has comprado en productos de ahorro como depósitos bancarios o deuda pública que tenga un tipo de interés real positivo, cuyo tipo de interés nominal sea superior a la inflación, de tal manera que se obtiene mensualmente una rentabilidad real en pesos que siempre que sea superior
a la depreciación del peso con respecto al dólar, también se traducirá en una rentabilidad real positiva en dólares. A su vez, y como ya explicamos, el carry trade puede generar un movimiento financiero autoalimentado. Como se demandan pesos vendiendo dólares, eso provoca la apreciación del peso frente al dólar, con lo cual a la rentabilidad real que se obtiene con los pesos hay que sumarle la rentabilidad cambiaria, derivada de que el peso se ha apreciado con respecto al dólar. Por tanto, si el peso se aprecia como consecuencia del carry trade, la rentabilidad del carry trade todavía se incrementa más y eso contribuye a apreciar todavía más el peso. Pero claro, al mismo tiempo también puede ocurrir lo contrario. Si se espera que el peso se deprecie frente al dólar más de la rentabilidad real que proporciona el peso, pues entonces los movimientos se invertirán. En lugar de vender dólares para comprar pesos, se liquidarán pesos para comprar dólares, provocando una sobrereacción depreciadora del peso. Por tanto, existe el riesgo potencial de que el actual movimiento de apreciación del peso en el mercado, que ha sido la causa fundamental por la que se ha comprimido hasta desaparecer o incluso volverse negativa la brecha cambiaria, que ese movimiento de apreciación del peso en el mercado revierta en un movimiento de depreciación masiva del peso. Y precisamente para que esa potencial depreciación del peso, si se llegara a revertir el carry trade, no se traslade plenamente a los precios de la economía interna, desbocando la inflación, se instituyó en su momento el cepo cambiario, que no es más que un tipo de cambio oficial aislado del tipo de cambio de mercado. Por eso, si las autoridades monetarias temen que el carry trade puede acabar revirtiéndose y por tanto que el peso puede terminar depreciándose mucho frente al dólar, si ese es un temor que tienen las autoridades monetarias, entonces desde su óptica tendrá sentido mantener el cepo para evitar que esa potencial depreciación del peso futura desancle fuertemente las expectativas de inflación dentro de la economía interna. Ahora bien, que el carry trade pueda llegar a deshacerse y de la misma manera que has entrado en un círculo virtuoso de apreciación del peso, puedas entrar en un círculo vicioso de depreciación del peso, no significa necesariamente que el carry trade vaya a revertirse. Es verdad que en la historia económica y cambiaria de la Argentina, todos los procesos previos de carry trade y por tanto de apreciación monetaria y de contención de la inflación interna vía apreciación de la moneda argentina, todos ellos terminaron muy mal. Y por tanto, si la historia fuera una guía de lo que sucede en el presente, deberíamos ser muy cautos con respecto al actual proceso de desaparición de la brecha cambiaria como consecuencia en parte del incremento de la demanda de pesos derivado de esa operación financiera llamada carry trade. Pero es que para trazar un paralelismo histórico, previamente hemos de entender las causas por las cuales un carry trade puede terminar deshaciéndose, para ver si esas causas estaban presentes en el pasado y siguen estando también presentes en la actualidad, porque si no es así, el paralelismo histórico no será adecuado. Pues bien, una primera razón por la que puede terminar deshaciéndose un carry trade, en lugar de vender dólares para comprar pesos, vendes pesos para comprar dólares, huyendo por tanto del peso, es que la rentabilidad real que ofrece el peso no sea fiscalmente sostenible. Claro, si la deuda pública en pesos paga un tipo de interés real muy alto que no es sostenible en el futuro, es decir, que si los inversores saben sí o sí que en algún momento futuro el tipo de interés real va a tener que caer, ya sea porque el Tesoro, para mantenerse solvente, va a tener que rebajar el tipo de interés nominal, o ya sea porque el Tesoro se va a mantener insolvente con tipos de interés nominales ofrecidos a los inversores muy altos, y entonces lo que sucederá es que la inflación se disparará muy por encima del tipo de interés nominal, ya sea por lo uno o por lo otro, si los inversores consideran que el tipo de interés real que está pagando el Tesoro no es sostenible, pues entonces, claro, si el carry trade va a dejar de ser provechoso en algún momento por reducción del tipo de interés real, la demanda de pesos va a terminar cayendo, porque ya no será atractivo comprar pesos para invertir en productos de ahorro con bajos o negativos tipos de interés reales, y si se dejan de demandar pesos vendiendo dólares, también el peso pasará a depreciarse frente al dólar, con lo cual en ese caso lo rentable será vender pesos y comprar dólares, tratando de aprovechar la previsible depreciación del peso frente al dólar.
y todo eso acelerará la reversión del carry trade y que entremos en un círculo vicioso de depreciación del peso, caída de la demanda del peso, depreciación mayor del peso, etc. Esa, como digo, es la primera causa por la cual un carry trade entre el peso y el dólar que conduce a la apreciación del peso puede terminar deshaciéndose en un estallido de depreciación del peso frente al dólar. Y de hecho, esta es la principal causa por la cual históricamente todas las operaciones de carry trade que se han llevado a cabo en la economía argentina han terminado colapsando, provocando una enorme depreciación del peso. Eran arbitrajes inversores entre el tipo de interés de los dólares y el tipo de interés de los pesos que no eran sostenibles desde el lado de las finanzas públicas argentinas. El Estado argentino pagaba a los inversores tipos de interés reales en pesos muy altos y que no eran financieramente sostenibles. Pero en la actualidad ese no parece que sea el caso, porque el gobierno de Javier Milei tiene un elevado superávit primario, tiene como mucho un pequeño déficit presupuestario y por tanto los tipos de interés que está pagando el Tesoro o que está pagando el Banco Central a los bancos para que los bancos los trasladen a los depositantes, ese tipo de interés resulta grosso modo financieramente sostenible. No digamos ya si se reduce algo más en el futuro conforme las tasas de inflación vayan a su vez cayendo. No digamos ya si se sigue reduciendo en el futuro, como ha sucedido durante los últimos meses. Porque si los inversores perciben que el Estado argentino es solvente, entonces el tipo de interés real que le exigirán para mantener sus pasivos, para comprar sus pasivos, sus títulos de deuda, será también menor. Con lo cual, el superávit primario que tiene el Estado argentino creo que reduce de manera muy notable el riesgo de que el carry trade se deshaga como consecuencia de la insostenibilidad de los tipos de interés reales que esté pagando la deuda pública argentina. Y no creo que las autoridades monetarias estén especialmente preocupadas por el hecho de que el carry trade se deshaga por ese motivo. Ahora bien, hay una segunda razón, distinta de la insostenibilidad financiera de los tipos de interés reales que abone el Estado argentino, que también podría llevar a que los inversores deshagan el carry trade y por tanto deprecien enormemente el peso. Y esa razón es lo que dentro de Argentina se conoce como atraso cambiario. Durante el último año el tipo de cambio de mercado entre el peso y el dólar no se ha depreciado, se ha mantenido estable o incluso ha tenido una cierta tendencia hacia la apreciación. En cambio, durante el último año los precios internos de Argentina en pesos se han más que duplicado. ¿Esto qué significa? Pues que si para los extranjeros que tienen dólares no es más barato que antes comprar pesos y los precios en pesos se han encarecido todos, entonces para los extranjeros Argentina se ha encarecido. Han de entregar muchos más dólares que antes para efectuar adquisiciones de bienes o de servicios en la economía argentina. La economía argentina ha perdido competitividad frente al exterior, los precios internos se han encarecido en pesos y el peso no se ha abaratado frente a otras monedas extranjeras, al contrario, se ha fortalecido y por tanto todo es más caro dentro de Argentina para el resto del mundo. Es decir, que para mantener la competitividad falta depreciar la moneda, porque depreciando la moneda se compensaría el encarecimiento de los precios internos del país. De ahí que se hable de atraso cambiario. El tipo de cambio todavía no se ha depreciado, como tendrá que terminar depreciándose. Lo cierto, sin embargo, es que una merma de competitividad de la economía argentina puede solventarse por dos vías. Una, depreciar el tipo de cambio, y la otra, reduciendo los precios internos de la economía argentina en pesos. Con lo cual, técnicamente, no hace falta que un posible atraso cambiario se compense mediante depreciación del tipo de cambio. Se puede compensar, ya digo, con deflación interna. Ahora bien, la deflación interna, el ajuste interno de precios, puede ser un proceso muy lento y doloroso para una economía. Puede ser un proceso que dificulte la salida de la recesión o que lastre la velocidad de la recuperación hasta que al menos se haya completado ese proceso de ajuste de los precios internos. De ahí que las autoridades monetarias puedan estar tentadas a acelerar ese ajuste de los precios internos con respecto a los precios externos, depreciando la moneda. Y claro, si los inversores esperan que la moneda va a depreciarse en el futuro, entonces el carry trade deja de volverse tan rentable. Imaginemos que los inversores esperan
que el peso se va a tener que depreciar frente al dólar un 20%. Pues entonces, salvo que la rentabilidad real del peso frente al dólar supere ese 20%, no compensará vender dólares, comprar pesos, invertir los pesos al 5% y que después de recibir un 5% más de pesos, te deprecien el peso frente al dólar un 20%. Si se generalizan las expectativas de que el peso se va a depreciar frente al dólar, entonces el carry trade puede invertirse. Los inversores pueden dejar de comprar pesos vendiendo dólares para invertir esos pesos en productos financieros y pueden hacer lo contrario, vender pesos para comprar dólares y protegerse de la depreciación que está por llegar. Y eso puede generar un movimiento autoagravado de depreciación monetaria. Y es importante entender bien a qué me estoy refiriendo con esto último, porque en ocasiones incluso los liberales partidarios de los tipos de cambio flexibles, flotantes, no son conscientes de lo que puede terminar suponiendo un proceso de depreciación autoagravado de la moneda. Imaginemos que para que Argentina recupere suficientemente competitividad es necesario o bien que los precios internos caigan un 20% o bien que el peso se deprecie un 20% frente al dólar. ¿Significa eso que el peso tenderá a depreciarse frente al dólar solo un 20% en el mercado? No necesariamente. Puede haber un movimiento de overshooting depreciador. Por lo que he dicho, se generalizan las expectativas de depreciación, se invierte el carry trade y entonces la depreciación se va agravando a sí mismo. Nadie quiere tener pesos, sino que todos huyen al dólar. Y cuantos más argentinos huyen del peso al dólar, más se deprecia el peso frente al dólar. Por supuesto, en algún momento ese proceso se frenará, pero no se frenará necesariamente en el 20% de depreciación que habíamos dicho, según algún cálculo, que podría ser óptimo para que Argentina restableciera su competitividad de la manera más rápida posible. Quizá el peso se deprecia un 40, un 50 o un 60% frente al dólar, lo cual alimentaría de nuevo la inflación interna por desanclaje de las expectativas de inflación. Básicamente, la demanda interna de pesos también se hundiría como consecuencia de esa depreciación de su valor externo. Personalmente creo que este es el gran miedo que tienen las autoridades monetarias argentinas y por el cual todavía no se atreven a levantar el cepo cambiario, a pesar de que hoy por hoy la brecha cambiaria ha desaparecido. Si salimos del cepo y el ajuste interno de los precios en Argentina no es lo suficientemente rápido, el tipo de cambio del peso frente al dólar tenderá a depreciarse. Y si tiende a depreciarse, esa depreciación inicial puede amplificarse como consecuencia de que se invierta el proceso del carry trade. Y ese riesgo podría terminar dando al traste con todo el proceso de estabilización del valor del peso que se ha ejecutado durante el año anterior. Entonces, ¿cómo es posible minimizar el riesgo de que haya un proceso de expectativas de depreciación del peso que vayan autoagravándose con el paso del tiempo? Pues con un banco central que tenga reservas internacionales en dólares suficientes como para recomprar todos los pesos que los argentinos van vendiendo para adquirir dólares y para protegerse de la previsible depreciación del peso frente al dólar. Si un banco central, que es el emisor de los pesos, no lo olvidemos, cuenta con reservas de dólares suficientes, entonces el Banco Central puede frenar la depreciación del peso frente al dólar en el momento en el que lo desee y por tanto puede estabilizar las expectativas de depreciación futura. Con lo cual, aun cuando en una economía sin controles de capitales el Banco Central de la República Argentina quisiera tolerar una cierta depreciación del peso para que la economía recupere competitividad vía depreciación del tipo de cambio en lugar de vía ajuste deflacionario de los precios internos, aun cuando el Banco Central quisiera tolerar eso, si tiene reservas internacionales, puede garantizar que esa cierta depreciación del peso no tenderá a autoagravarse mucho más allá de lo necesario para recuperar esa competitividad. O dicho con otras palabras, si el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales, puede evitar una crisis cambiaria. Y claro, ahora mismo el problema es que el Banco Central de la República Argentina, aun cuando ha comprado muchos dólares durante los últimos meses, sigue teniendo reservas netas negativas. Sus deudas en dólares a corto plazo superan sus reservas en dólares. De manera que el margen para cortar la hemorragia de un proceso autoagravado de depreciación del tipo de cambio es un margen muy reducido o casi nulo. De ahí que probablemente el gobierno de Javier Milei
espere a eliminar el cepo cambiario y otras restricciones a los movimientos cambiarios hasta que el Banco Central tenga una posición de cierta holgura en las reservas netas internacionales de dólares. En definitiva, la eliminación de la brecha cambiaria o incluso la brecha cambiaria negativa no es ahora mismo una condición suficiente para el gobierno de Javier Milei para eliminar el cepo cambiario y otros controles de capitales, porque una de las causas por las cuales esa brecha cambiaria ha desaparecido o se ha vuelto negativa es justamente el arbitraje entre el tipo de interés pagadero en dólares y el tipo de interés pagadero en pesos, que está llevando a que se dejen de demandar dólares para que se demanden pesos. Pero ese arbitraje puede esfumarse y puede terminar invirtiéndose si se generalizan las expectativas de depreciación del peso frente al dólar. De modo que esta brecha cambiaria cero o negativa podría ser temporal, salvo que el Banco Central cuente con herramientas para evitar un movimiento autoagravado de la depreciación del peso. Y esas herramientas son las reservas internacionales. De ahí que si el Fondo Monetario Internacional le otorgara un préstamo de 10.000 o 15.000 millones de dólares al Estado argentino, muy probablemente el Estado argentino sí levantaría el cepo cambiario al día siguiente. Y si el Fondo Monetario Internacional no le otorga ese préstamo, entonces el levantamiento del cepo cambiario se retrasará en el tiempo. El Banco Central tendrá que ir reconstruyendo su posición de reservas internacionales netas positivas, comprando cada día más dólares de los que vende y también de los que tiene que entregar en el pago de las obligaciones financieras del Estado argentino que van venciendo de tanto en tanto. La desaparición de la brecha cambiaria es una muy buena noticia que facilita el camino hacia el levantamiento de los controles de capitales, pero si un gobierno, y así parece suceder con el de Javier Milei, quiere minimizar el riesgo de una espiral de depreciación monetaria, inflación, depreciación monetaria, entonces la desaparición temporal de la brecha cambiaria no es condición suficiente para el levantamiento de los controles de capitales. La otra condición necesaria para el levantamiento del cepo, minimizando el círculo de depreciación monetaria e inflación, la otra condición necesaria es contar con suficientes reservas internacionales en moneda extranjera fuerte, en dólares, para cortar, si es que llega a producirse, ese círculo vicioso. Y por desgracia, hoy por hoy las reservas internacionales de la Argentina siguen siendo negativas. Así que para el levantamiento del cepo, mucho me temo que habrá que esperar o bien a que el Fondo Monetario Internacional le dé un préstamo a la Argentina, o bien hasta que poco a poco esa posición de reservas internacionales positivas se reconstruya.